El silencio del rancho apenas era interrumpido por el canto lejano de los pájaros. Cuando desperté aquella mañana de agosto, dándome cuenta de que habían pasado exactamente 3 meses desde la última vez que escuché la voz de mi hijo Roberto. El camino de tierra que conectaba aquella propiedad aislada con el resto del mundo parecía haberse alargado aún más durante la noche, convirtiéndose en un abismo infranqueable entre nosotros y cualquier forma de civilización. Con 78 años a mis espaldas y manos que ya no tenían la misma firmeza de antaño, miré a mi esposo Sebastián, quien con sus 80 años dormía todavía en la cama al otro lado del cuarto. Luego observé alrededor de la casa rústica que Roberto había escogido como nuestro nuevo hogar antes de desaparecer completamente de nuestras vidas, y me di cuenta de que teníamos 2 opciones: sucumbir a la soledad y al abandono, o encontrar dentro de nosotros una fuerza que ni siquiera sabíamos que todavía existía. Mi nombre es Francisca Morales de Hernández. Nací en 1945 en un pequeño rancho de Guanajuato, y durante 78 años dediqué cada gota de sudor de mi cuerpo para criar a un hijo que ahora nos había abandonado en un lugar tan remoto que hasta los carteros se resistían a venir. Roberto vino al mundo cuando yo tenía 23 años, fruto de mi matrimonio con Sebastián, un hombre trabajador que se dedicó toda su vida a la labranza y al campo. Juntos, mi esposo y yo asumimos la misión de garantizar que Roberto tuviera educación, oportunidades y un futuro mejor que el nuestro. Durante la infancia y adolescencia de Roberto, trabajamos en todo lo que aparecía. Yo me desempeñaba como lavandera, cocinera, trabajadora doméstica, vendedora ambulante. Mis manos quedaron callosas de tanto restregar ropa ajena. Mi espalda dolía de cargar peso. Sebastián trabajaba desde antes del amanecer hasta después del atardecer en los campos ajenos, sembrando maíz, frijol, todo lo que le pidieran, pero cada centavo ahorrado iba para los estudios de nuestro muchacho. Él era inteligente, aplicado, siempre tuvo facilidad con los números y las letras. Mamá, papá, voy a ser ingeniero y les voy a dar una vida buena, prometía siempre que nos veía llegar exhaustos del trabajo. La promesa se cumplió parcialmente. Roberto consiguió una beca completa en una universidad de ingeniería en la Ciudad de México. Se graduó con honores. Consiguió un excelente empleo en una empresa multinacional. A los 30 años ya tenía automóvil importado, departamento propio, viajes internacionales. Sebastián y yo nos sentíamos inmensamente orgullosos. Pensábamos que todos los sacrificios habían valido la pena al ver a nuestro hijo prosperando, pero conforme Roberto subía en la vida, nuestra relación se fue deteriorando. Él se casó con Patricia, una arquitecta de familia acomodada que siempre nos trató con educación fría, como si fuéramos parientes distantes que necesitaba tolerar. Cuando nacieron nuestros nietos, Daniel y Sofía, sentimos que seríamos abuelos presentes, participativos, pero las visitas que hacíamos al departamento de ellos en la capital eran cada vez más incómodas. Mamá, no hables así enfrente de los niños, decía Roberto cuando yo usaba expresiones del rancho. Papá, vístanse con ropa más adecuada cuando vengan aquí, pedía cuando Sebastián aparecía con su sombrero de palma y sus botas de trabajo que usaba desde siempre. Patricia ni siquiera disimulaba el desprecio por los suegros pobres y sin educación formal. Los nietos fueron enseñados a vernos como unos abuelitos graciosos del campo, no como abuelos dignos de respeto. Hace un año, cuando cumplí 77 años y Sebastián llegó a los 79, comenzamos a tener dificultades para vivir solos en el pueblito donde residíamos. Roberto sugirió que nos mudáramos al rancho que había heredado de un tío lejano. Mamá, papá, allá van a tener tranquilidad, aire puro, pueden sembrar una huerta, dijo con entusiasmo que pronto percibimos era falso. La verdad era que quería escondernos lejos de la vista de sus amigos acomodados. El rancho quedaba a 40 kilómetros del pueblo más cercano, accesible únicamente por camino de tierra que se convertía en lodazal en época de lluvias. La casa era rústica, sin comodidades modernas, con muebles viejos y tuberías precarias. Tenía 15 hectáreas de tierra abandonada, invadida por maleza y árboles frutales que hacía años no recibían cuidados adecuados. Es temporal, mamá, papá, aseguró Roberto cuando nos dejó allí. Solo serán 2 meses, lo prometo. Solo hasta que yo organice una situación mejor, pero pasaron semanas, después meses sin noticias de él. Las llamadas no eran contestadas, los mensajes quedaban sin respuesta. Patricia bloqueó nuestro número en los teléfonos celulares de ella y de los niños. Era como si hubiéramos dejado de existir para nuestra propia familia. Durante los primeros meses, admito que consideré desistir. La soledad era aplastante, especialmente en las noches frías, cuando el silencio del campo me hacía sentir que éramos las únicas personas vivas en el mundo. Sebastián,
quien siempre había sido un hombre fuerte y estoico, comenzó a perder el ánimo. Francisca, trabajamos toda la vida para ese muchacho y así nos paga, decía con voz quebrada. Yo lloraba todas las mañanas pensando en el hijo que criamos con tanto amor y que ahora nos había abandonado como basura inconveniente. Recordaba sus palabras exactas. Solo serán 2 meses. Lo prometo. Esa promesa resonaba en mi cabeza cada noche como una burla cruel. Pero algo dentro de mí se rehusaba a aceptar ese destino. Sebastián necesitaba que yo fuera fuerte, y yo necesitaba encontrar un propósito que nos mantuviera vivos, no solo físicamente, sino también en espíritu. Fue una mañana de mayo cuando exploraba el terreno abandonado que encontré varios árboles frutales cargados de fruta. Había árboles de guayaba, naranjas, duraznos, ciruelas, frutas pudriéndose en el suelo por falta de quien las recogiera y aprovechara. Recordé entonces una habilidad que había desarrollado en mi juventud, pero abandonado durante décadas de trabajos pesados: hacer dulces caseros. Mi abuela me enseñó cuando era niña a transformar frutas en mermeladas, conservas, dulces cristalizados, cajetas, ates. Era un arte que exigía paciencia, conocimiento sobre el punto exacto, equilibrio perfecto de azúcar y acidez. Durante años no lo practiqué porque estaba demasiado ocupada trabajando para sostener a Roberto, pero la memoria muscular todavía existía. Las recetas todavía estaban grabadas en mi mente. Comencé tímidamente, recogiendo guayabas y haciendo una pequeña cantidad de mermelada. El resultado me sorprendió incluso a mí. Tenía sabor intenso, textura perfecta, aroma que llenaba toda la casa. Hice más, experimentando con otras frutas, adaptando recetas de la memoria. Pronto tenía docenas de frascos de dulces diversos, ocupando todos los anaqueles de la cocina. Sebastián, quien al principio había observado mis esfuerzos con escepticismo, comenzó a animarse. «Francisca, estos dulces están mejor que los que vendían en la tienda del pueblo», dijo mientras probaba una cucharada de ate de membrillo. El problema era qué hacer con todo aquello. No teníamos a quién dárselo. No conocíamos a nadie en la región. No teníamos medio de transporte para llevar al pueblo. Fue cuando conocimos al señor Manuel Castillo, un vecino de 65 años que vivía en un rancho a 3 kilómetros de distancia. Él apareció una tarde buscando una vaca que se había escapado. «Don Sebastián, doña Francisca, ¿qué aroma tan bueno viene de esta casa?», dijo al acercarse. Le ofrecí un frasco de mermelada de guayaba y otro de ate de membrillo. El señor Manuel probó allí mismo y quedó impresionado. «Señora, esto está mejor que cualquier dulce de fábrica. Ustedes ya pensaron en vender». La idea me pareció absurda inicialmente. ¿Quién compraría dulces de una pareja de ancianos aislados en medio de la nada? Pero el señor Manuel insistió. «Doña Francisca, don Sebastián, en el tianguis del pueblo siempre hay gente buscando dulce casero de calidad. Yo los llevo si quieren». Era una oportunidad que no podíamos desperdiciar. Durante la semana siguiente me dediqué intensamente a la producción. Recogí frutas, las lavé, pelé, cociné, siguiendo recetas que iban refinándose con cada intento. Sebastián, quien durante los primeros meses se había sentido inútil, comenzó a ayudarme. Cortaba leña para alimentar la estufa, lavaba los frascos, organizaba las etiquetas que yo escribía a mano, cargaba las cajas de madera donde guardábamos los productos. «Francisca, hace años que no me sentía tan útil», me dijo una tarde mientras trabajábamos juntos en la cocina. Su mirada tenía un brillo que no veía desde antes de que Roberto nos abandonara con su promesa de solo 2 meses. El señor Manuel nos recogió el sábado muy temprano, llevándonos al mercado municipal del pueblo vecino. El tianguis era un caos organizado de vendedores gritando ofertas, clientes regateando precios, olores mezclados de frutas, verduras y especias. Conseguimos un espacito en una esquina. Montamos nuestra mesa modesta con los frascos de dulces arreglados con cuidado. Durante la primera hora solo curiosos se detenían para preguntar precios, pero no compraban nada. Fue doña Elena, una vendedora veterana que vendía quesos artesanales, quien cambió nuestra suerte. Ella probó mi mermelada de guayaba y quedó impresionada. «Señora, este dulce está divino. Ustedes necesitan promocionarlo mejor». Llamó a varios clientes conocidos, recomendó nuestros productos, nos enseñó técnicas de venta que aprendió en décadas de tianguis. Al final de aquel primer día habíamos vendido la mitad de los frascos. No era mucho dinero, pero era el primer ingreso propio que ganábamos en meses. Más importante era la confirmación de que teníamos valor, que podíamos ser útiles y productivos a nuestra edad. En el camino de regreso, el señor Manuel dijo: «Doña Francisca, don Sebastián, ustedes tienen futuro en esto, solo necesitan más estructura».
La estructura que el señor Manuel mencionaba comenzó a materializarse en las semanas siguientes a través del apoyo solidario de la comunidad rural. Él nos trajo plantas de frutas que no teníamos en el rancho: zarzamoras, higos, tejocotes. Don Sebastián, doña Francisca, estas frutas dan dulces caros que la gente del pueblo paga bien, explicó mientras Sebastián y él plantaban juntos. Doña Elena nos enseñó técnicas de fijación de precios y presentación que aprendió en décadas vendiendo en el tianguis. Durante los 3 meses siguientes, nos dedicamos completamente a la transformación del rancho abandonado en un centro de producción organizado. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para recoger frutas en el punto ideal de maduración. Pasaba mañanas enteras en la cocina perfeccionando recetas, organizaba frascos con etiquetas cada vez más profesionales. Sebastián se encargaba de mantener el huerto, podar los árboles frutales, preparar la leña, lavar los recipientes, ayudarme con las tareas más pesadas. El señor Manuel construyó anaqueles adecuados para almacenamiento. Adaptó parte del cobertizo como área de producción separada de la cocina residencial. En cada tianguis, nuestra clientela crecía. Comenzaron con curiosos que probaban por recomendación de doña Elena. Después vinieron los clientes fieles que regresaban cada semana comprando cantidades mayores. Doña Francisca, don Sebastián. Sus dulces son los mejores que he probado, decía doña Teresa, una maestra jubilada que compraba 10 frascos al mes. Parece comida hecha con amor de verdad. Fue un comentario casual de una cliente que cambió completamente nuestra perspectiva sobre el negocio. Señora, ¿ustedes ya pensaron en tener una marca como Dulces de los Abuelitos o algo así? La idea me pareció pretenciosa inicialmente. Éramos solo una pareja de ancianos haciendo dulces caseros. Pero doña Elena insistió. Francisca, Sebastián, ustedes necesitan valorarse. Esto no es pasatiempo, es empresa de verdad. Con la ayuda de una nieta del señor Manuel que estudiaba diseño, creamos etiquetas profesionales con el nombre Dulces de los Abuelitos Francisca y Sebastián, y un dibujo sencillo pero bonito de una casa en el campo rodeada de árboles frutales. Los frascos ganaron apariencia más sofisticada, atrayendo clientes de mayor poder adquisitivo que pagaban precios mejores. 6 meses después de comenzar a vender en el tianguis, estábamos produciendo más de 200 frascos al mes, variedad de 15 sabores diferentes, clientela fiel en 3 pueblos vecinos. El dinero que entraba era suficiente no solo para nuestras necesidades básicas, sino para invertir en mejoras en el rancho. Reparamos la casa, compramos equipamiento mejor para la cocina, contratamos a una ayudante local 2 veces por semana. Pero la transformación más profunda no era financiera ni material, era emocional y psicológica. Por primera vez en décadas no me veía como la Francisca que existía únicamente en función del hijo, que trabajaba solo para sostener a Roberto, que medía su valor por la aprobación de él. Era Francisca empresaria, Francisca emprendedora, Francisca que tenía propósito y realización independientes de cualquier relación familiar. Y Sebastián, quien durante los primeros meses había caído en depresión profunda por el abandono de Roberto, había recuperado su dignidad. Ya no era el viejo inútil que nuestro hijo quería esconder. Era el don Sebastián que mantenía el huerto más productivo de la región, que construía cosas con sus manos todavía fuertes, que era respetado por la comunidad. Doña Francisca, don Sebastián, ustedes cambiaron completamente, comentó doña Elena una tarde mientras organizábamos el puesto en el tianguis. Llegaron aquí hace un año pareciendo personas derrotadas. Hoy están radiantes, seguros de sí mismos. Tenía razón. A nuestros 79 y 81 años respectivamente, estábamos viviendo la etapa más gratificante de nuestra existencia. El negocio continuó creciendo. Restaurantes de la región comenzaron a pedir dulces para servir como postre. Panaderías querían revender nuestros productos. Hasta una tienda gourmet de Querétaro se interesó en distribuir la línea Dulces de los Abuelitos Francisca y Sebastián. Era un éxito que jamás imaginamos posible a nuestra edad. Ya habían pasado casi 2 años desde que Roberto nos dejó con su promesa vacía de solo 2 meses. Fue durante ese periodo de prosperidad creciente que Roberto reapareció. 2 años después de abandonarnos en el rancho, recibí una llamada de él una mañana de sábado. «Mamá, necesitamos hablar», dijo con una voz que intentaba sonar casual, pero traía tono de desesperación. Acordamos recibirlo el domingo siguiente, curiosos por saber qué lo traía de regreso después de tanto silencio. Roberto llegó manejando un automóvil más modesto que el importado de antes, con apariencia de quien enfrentaba dificultades. «Mamá, papá, ¿cómo están? Está diferente aquí», dijo mirando alrededor del rancho transformado. Jardines organizados, cobertizo de producción, letreros indicando Dulces de los Abuelitos Francisca y Sebastián.
Explicamos brevemente sobre nuestro negocio, sobre cómo transformamos el abandono en oportunidad de comenzar de nuevo. Durante las horas siguientes, Roberto contó su historia de caída. Patricia había pedido el divorcio, llevándose la mitad de los bienes y la custodia de los hijos. La empresa donde trabajaba quebró durante la crisis económica. Llevaba desempleado 6 meses, viviendo de ahorros que se agotaban rápidamente. «Mamá, papá, necesito ayuda», dijo finalmente, revelando el verdadero motivo de la visita. «¿Qué tipo de ayuda, Roberto?», preguntó Sebastián con una calma que me sorprendió. Él vaciló antes de responder. «Financiera». Pensé que el rancho está valiendo bien ahora. Podrían vender y dividiríamos el dinero. La audacia me dejó sin palabras por algunos segundos. Nos había abandonado en un lugar aislado, esperando que nos marchitáramos olvidados, después de prometer que solo serían 2 meses. Ahora quería vender nuestra propiedad y dividir las ganancias de un negocio que construimos solos. «Roberto, este rancho está a nuestro nombre, no al tuyo», respondí firmemente. «Y el negocio que construimos aquí fue con nuestro trabajo, no con tu ayuda. De hecho, fue a pesar de tu abandono». Él se veía visiblemente incómodo. «Mamá, papá, soy su hijo. Todo lo que ustedes tienen debería ser mío eventualmente». Fue en ese momento que algo dentro de mí se liberó completamente. «Roberto, nos abandonaste aquí esperando que muriéramos olvidados, lejos de tu vida elegante. Dijiste que solo serían 2 meses, lo prometiste. Durante 2 años no diste una llamada, no mandaste un mensaje, no verificaste si estábamos vivos. Ahora apareces queriendo parte de lo que construimos». Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, cargando décadas de dolor reprimido. Expliqué que no lo ayudaríamos financieramente, que necesitaba enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones, como nosotros habíamos enfrentado las nuestras. «Roberto, pasamos 78 y 80 años viviendo en función de ti, sacrificando todo para tu éxito. Estos últimos 2 años fueron los primeros que vivimos para nosotros mismos. No vamos a volver a ser los padres sumisos que explotabas». Sebastián, quien durante años había sido paciente y callado, habló con voz firme que no le escuchaba desde hacía mucho tiempo. «Hijo, tu madre y yo te dimos todo lo que teníamos. Te educamos, te apoyamos. Trabajamos hasta destrozar nuestros cuerpos para que tuvieras oportunidades, y tú nos pagaste con vergüenza y abandono. Nos prometiste que solo serían 2 meses, pero fueron 2 años de silencio. Ahora aprendes a valerte por ti mismo, como nosotros aprendimos a hacerlo a nuestra edad». Roberto intentó apelar a la culpa paterna, recordando los sacrificios que hicimos durante su infancia, como si eso creara una deuda eterna que debíamos pagar, pero ya no funcionaba. «Roberto, aquellos sacrificios fueron decisiones nuestras basadas en amor. Amor que tú desechaste cuando nos abandonaste aquí con tu promesa falsa. Ahora cosechas lo que sembraste». Roberto salió furioso, gritando que éramos egoístas, que nos habíamos vuelto amargados, que algún día nos arrepentiríamos de rechazarlo. Sus palabras ya no nos alcanzaban. Habíamos construido una armadura emocional hecha de autoestima recuperada y propósito redescubierto. En los meses siguientes continuamos expandiendo el negocio. Lancé una línea premium con frutas importadas. Desarrollamos empaques para regalo adecuados para fechas conmemorativas. Comenzamos a dar talleres sobre producción de dulces artesanales. A mis 80 años era referencia regional en dulces caseros. Teníamos artículos en periódicos locales. Éramos invitados a ferias gastronómicas. La historia de nuestro renacer inspiraba a otras personas, especialmente mujeres y hombres mayores que se sentían descartados por las familias. Recibía cartas emocionadas de señoras y señores, contando cómo nuestra trayectoria los animó a buscar independencia, a valorar talentos dormidos, a no aceptar papeles de víctimas. Muchos me escribían diciendo que sus hijos también les habían hecho promesas falsas, diciéndoles que sería temporal cuando en realidad era abandono permanente. Roberto intentó el acercamiento algunas veces más, siempre cuando enfrentaba dificultades, pero aprendimos a mantener límites saludables, a no confundir amor paternal con sumisión destructiva. Ofrecíamos ayuda emocional, consejos basados en nuestra experiencia de reconstrucción, pero no rescate financiero que le impidiera crecer a través de sus propias luchas. Hoy, a mis 82 años y los 84 de Sebastián, podemos decir que ser abandonados en aquel rancho aislado fue lo mejor que nos pasó. Nos obligó a descubrir que teníamos valor independiente del papel de padres, que la edad no es impedimento para emprender, que la soledad puede transformarse en libertad cuando abrazamos nuestro potencial completo. Dulces de los abuelitos. Francisca y Sebastián emplea a 5 personas de la comunidad.
produce más de 1000 frascos mensuales, tiene clientes en 6 estados del país. Pero el mayor éxito no está en los números, está en la sensación diaria de propósito, en la independencia conquistada, en el respeto que construimos a través del trabajo honesto. La lección más importante que aprendimos es que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que el abandono puede ser catalizador para la liberación, que nuestro valor no depende de quién nos dejó, sino de quién elegimos convertirnos. Aprendimos que los padres pueden amar a los hijos sin anularse completamente, que los límites saludables son demostración de amor propio, no de egoísmo. Si usted está escuchando nuestra historia y se siente atrapado en una vida que no eligió, sepa que siempre hay tiempo para la transformación. Si usted es una persona mayor y piensa que ya no tiene valor para la sociedad, recuerde que la experiencia y la sabiduría son recursos preciosos. Y si usted fue abandonado por la familia con promesas falsas como la nuestra de solo 2 meses, entienda que ese puede ser el empujón necesario para descubrir quién realmente es, porque al final, el verdadero éxito se mide no por quién se quedó a nuestro lado, sino por quienes nos convertimos a través de nuestra propia fuerza. Sebastián y yo aprendimos que el amor propio no es egoísmo, sino la base necesaria para vivir con dignidad. Aprendimos que nunca es demasiado tarde para florecer, para descubrir talentos escondidos, para construir algo significativo con nuestras propias manos. Cada mañana cuando me levanto y veo a Sebastián preparando el fuego para cocinar los dulces, cuando escucho a nuestros empleados llegando con las frutas recién cortadas, cuando atiendo a los clientes que vienen de pueblos lejanos específicamente para comprar nuestros productos, me siento agradecida por el abandono que nos forzó a renacer. Nuestro rancho, que Roberto pensó que sería nuestra tumba cuando nos dejó con su promesa de solo 2 meses, se convirtió en nuestro jardín del Edén, el lugar donde finalmente aprendimos a vivir para nosotros mismos, en lugar de existir únicamente en función de un hijo ingrato. Las arrugas en mi rostro ahora cuentan historias de superación, no solo de sufrimiento. Las manos callosas de Sebastián construyen sueños, no solo cargan pesares. La comunidad que nos acogió cuando estábamos abandonados y sin esperanza se convirtió en nuestra verdadera familia. El señor Manuel, doña Elena, doña Teresa, todos los vecinos que nos apoyaron, nos enseñaron que la familia no siempre es de sangre, sino de corazón. Ellos nos vieron en nuestro momento más vulnerable, y en lugar de aprovecharse nos tendieron la mano. Esa solidaridad nos enseñó que todavía existe bondad en el mundo, que todavía hay personas que valoran la decencia y el trabajo honesto por encima de las apariencias y el dinero. Ahora, cuando jóvenes emprendedores vienen a visitarnos para aprender sobre nuestro negocio, les contamos nuestra historia completa, sin vergüenza ni resentimiento. Les decimos que el éxito no se mide por la edad que tienes cuando comienzas, sino por la determinación que mantienes mientras avanzas. Les mostramos que los obstáculos más grandes pueden convertirse en las bendiciones más inesperadas si tenemos el coraje de verlos desde otra perspectiva. Sebastián, quien durante años se sintió disminuido por el desprecio de Roberto y Patricia, ahora habla con confianza frente a grupos de personas, compartiendo su experiencia de cómo recuperó su dignidad a través del trabajo significativo. Cuenta cómo la promesa de solo 2 meses se convirtió en 2 años de abandono, pero también en 2 años de descubrimiento personal. Hay momentos en que todavía siento tristeza por la relación perdida con mi hijo y mis nietos. Hay noches en que me pregunto qué podría haber hecho diferente, si hubo alguna forma de evitar ese distanciamiento. Pero luego miro todo lo que hemos construido. Miro a Sebastián sonriendo mientras trabaja en el huerto. Miro los estantes llenos de dulces que llevarán alegría a tantas familias y comprendo que no cambiaría nada. El dolor del abandono fue el precio que tuvimos que pagar para encontrar nuestra verdadera identidad, para descubrir que éramos mucho más que simples padres de Roberto. La felicidad que sentimos ahora es auténtica, no depende de la aprobación de nadie más. No necesitamos que nuestro hijo presuma de nosotros frente a sus amigos acomodados para sentirnos valiosos. No necesitamos que nuestros nietos nos visiten por obligación para sentirnos amados. Tenemos el amor genuino de una comunidad que nos respeta por quienes somos, no por quién criamos. Tenemos el orgullo de haber construido algo hermoso con nuestras propias manos, en una edad en que la sociedad espera que las personas simplemente se sienten a esperar la muerte. El rancho que era símbolo de nuestro abandono, ahora es símbolo de nuestra resiliencia. Los árboles frutales que estaban descuidados ahora producen las frutas más dulces de la región, porque Sebastián los cuida con dedicación y conocimiento acumulado durante décadas de trabajo agrícola. La casa que estaba cayéndose ahora está pintada de colores alegres con jardines florecidos que yo misma siembro y cuido.
El cobertizo que estaba lleno de herramientas oxidadas ahora es una cocina de producción donde se crea dulzura comestible todos los días. Cuando miro hacia atrás a la Francisca y el Sebastián que llegaron aquí hace 2 años, abandonados, asustados, sintiéndose inútiles e invisibles, apenas puedo reconocernos. Éramos sombras de personas, cáscaras vacías que habían gastado toda su esencia en criar a un hijo que los desechó después de prometer que solo serían 2 meses. Ahora somos personas completas, con identidad propia, con sueños propios, con valor propio. El abandono que pensamos que nos mataría terminó siendo el evento que nos dio vida verdadera por primera vez en décadas. Si pudiera hablar con otras personas mayores que se sienten descartadas por sus familias, les diría que el final de una relación no tiene que ser el final de sus vidas. Les diría que dentro de ellos todavía hay talento sin explorar, sueños sin cumplir, potencial sin realizar. Les diría que la edad es solo un número, que lo que realmente importa es el fuego que todavía arde en el corazón. Les diría que nunca es demasiado tarde para florecer, para crecer, para convertirse en la mejor versión de sí mismos. Y sobre todo, les diría que su valor no depende de cuánto los amen sus hijos o nietos, sino de cuánto se aman a sí mismos, de cuánto respetan su propia vida, de cuánto creen en su propia capacidad de crear belleza y significado. Sebastián me dice a menudo que estos últimos 2 años han sido los mejores de su vida, a pesar de todas las dificultades físicas que vienen con la edad. Francisca me dice mientras trabajamos juntos en la cocina, pasé 60 años trabajando para otros, construyendo sueños ajenos. Estos 2 últimos años finalmente estoy construyendo nuestro sueño. Y tiene razón, por primera vez no estamos viviendo para cumplir expectativas de otros, sino para cumplir nuestro propio potencial. No estamos trabajando para sobrevivir, sino para prosperar. No estamos existiendo, sino viviendo plenamente. El negocio continúa creciendo. Acabamos de firmar contrato con una cadena de tiendas naturistas que distribuirá nuestros productos en todo el estado. Estamos desarrollando nuevos sabores, experimentando con frutas exóticas, creando líneas especiales para personas con diabetes o restricciones alimentarias. Pero más importante que la expansión comercial es la satisfacción que sentimos cada día al despertar, sabiendo que tenemos propósito, que importamos, que contribuimos algo valioso al mundo. Roberto nos ha contactado algunas veces más en el último año. Las conversaciones son cordiales pero distantes. Nunca se disculpó genuinamente por el abandono. Nunca reconoció el dolor que causó con su promesa falsa de solo 2 meses. Pero eso ya no me quita el sueño. He aprendido que no puedo controlar las acciones o sentimientos de mi hijo. Solo puedo controlar mis propias respuestas. He aprendido que perdonar no significa olvidar o permitir que el abuso continúe, sino liberarse del peso del resentimiento para poder vivir plenamente. He perdonado a Roberto, no por él, sino por mí, para que su abandono ya no tenga poder sobre mi felicidad, para que su promesa rota ya no defina mi vida. A veces me pregunto qué pensaría mi abuela, quien me enseñó a hacer dulces cuando era niña, si pudiera ver lo que hemos construido. Creo que estaría orgullosa no solo del negocio exitoso, sino de la mujer fuerte en que me convertí cuando la vida me forzó a hacerlo. Ella me enseñó las recetas, pero la vida me enseñó la resiliencia. Ella me enseñó la técnica, pero la adversidad me enseñó el coraje. Sus lecciones de cocina se convirtieron en mi salvación décadas después, demostrando que nunca sabemos qué conocimientos o habilidades se volverán cruciales en nuestro futuro. Cada frasco de dulce que producimos lleva dentro no solo frutas y azúcar, sino también amor, dedicación, superación. Nuestros clientes a menudo comentan que nuestros dulces saben diferentes, especiales. Y creo que es porque están hechos por manos que encontraron propósito después del abandono, por corazones que aprendieron a amarse a sí mismos después de ser rechazados, por espíritus que se negaron a rendirse cuando todo parecía perdido. Cada frasco es testimonio de que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, de que la edad no define nuestro potencial, de que el abandono puede ser transformado en empoderamiento si tenemos el coraje de hacer el trabajo interno necesario. Sebastián y yo hemos hablado sobre qué pasará con el negocio cuando ya no podamos manejarlo. Hemos decidido que quedará para la comunidad que nos apoyó cuando más lo necesitábamos. Estableceremos una cooperativa que permitirá a las familias locales continuar la producción, manteniendo los empleos que creamos, preservando las tradiciones que revivimos. Roberto no será parte de eso. Él tuvo su oportunidad de ser parte de nuestras vidas y eligió rechazarnos con una promesa vacía.
Las consecuencias de esa elección son suyas para cargar. Nuestra historia no es solo sobre hacer dulces o construir un negocio exitoso. Es sobre recuperar dignidad, sobre redescubrir valor propio, sobre aprender que nunca es demasiado tarde para florecer. Es sobre dos personas mayores que la sociedad había descartado, que su propio hijo había abandonado con la promesa de que solo serían 2 meses, pero que se negaron a aceptar ese veredicto. Es sobre transformar dolor en propósito, soledad en libertad, abandono en oportunidad. Es sobre demostrar que la edad no es limitación, sino acumulación de sabiduría, que las arrugas no son signos de decadencia, sino mapas de experiencia, que los años no nos debilitan, sino nos fortalecen si elegimos verlos así. Cuando personas mayores vienen a visitarnos buscando inspiración o consejo, les mostramos que todo lo que necesitan ya está dentro de ellos. Les mostramos que la sociedad miente cuando dice que después de cierta edad ya no se puede comenzar de nuevo, ya no se puede aprender cosas nuevas, ya no se puede ser productivo. Les mostramos que esas son mentiras diseñadas para hacer que las personas mayores se sientan inútiles y se retiren calladamente. Les mostramos que tienen poder, que tienen valor, que tienen tanto derecho como cualquiera a perseguir sueños, a construir algo significativo, a vivir con propósito y pasión. El camino no fue fácil. Hubo días de dudas, momentos de dolor físico cuando el cuerpo protestaba contra el trabajo duro, noches de soledad cuando extrañábamos a nuestros nietos, pero cada obstáculo superado nos hizo más fuertes. Cada desafío vencido nos dio más confianza. Cada pequeña victoria nos acercó más a convertirnos en las personas que estábamos destinados a ser. Aprendimos que la comodidad no es donde crecemos, sino donde nos estancamos. Aprendimos que el dolor puede ser maestro si estamos dispuestos a aprender sus lecciones. Aprendimos que a veces la vida tiene que despojarnos de todo lo familiar para que podamos descubrir quiénes somos realmente cuando todas las máscaras y roles caen. Hoy, mientras preparo otro lote de dulces, mientras Sebastián canta en el huerto, mientras nuestros empleados ríen en el cobertizo, me siento más rica que nunca antes en mi vida. No en dinero, aunque ahora tenemos seguridad financiera que nunca tuvimos, sino en satisfacción, en paz, en amor propio. El rancho que era prisión se convirtió en paraíso. El abandono que era maldición se convirtió en bendición. La vejez que era sentencia de muerte se convirtió en renacimiento glorioso. Y si Roberto algún día lee o escucha esta historia, quiero que sepa que lo he perdonado, no porque merezca perdón, sino porque yo merezco paz. Quiero que sepa que su abandono, aunque cruel, fue el catalizador que necesitaba para finalmente vivir por mí misma en lugar de a través de él. Quiero que sepa que soy feliz, verdaderamente feliz, quizás por primera vez en mi vida adulta. Quiero que sepa que su promesa de solo 2 meses se convirtió en 2 años de silencio, pero también en 2 años de transformación. Que el lugar donde nos dejó esperando que nos marchitáramos se convirtió en el jardín donde finalmente florecimos. Y quiero que sepa que cuando eventualmente llegue mi último día, será sin arrepentimientos, porque estos últimos años de libertad y realización valen más que todas las décadas anteriores de sacrificio no apreciado. Esta es mi historia, nuestra historia, la historia de 2 personas mayores que se negaron a aceptar el abandono como final, sino que lo transformaron en un nuevo comienzo glorioso. La historia de cómo una promesa falsa de solo 2 meses se convirtió en la libertad de toda una vida. La historia de cómo el peor momento de nuestras vidas se transformó en el mejor capítulo que jamás pudimos imaginar escribir.